9:33. Es un gusto presentar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien ha tenido la deferencia de venir esta mañana. Expresidente Uribe, gracias por venir. El expresidente Uribe está en Lima para participar en la 7ª Cumbre Internacional de Comercio Exterior en la Cámara de Comercio de Lima, y él ha sido presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010. Expresidente, como vamos a ver en los próximos minutos durante la conversación, el Perú y Colombia han vivido y viven procesos muy similares entre sí. De lo primero que deseo hablar con usted es del fallo de la Corte de La Haya, que agrandó el espacio marítimo nicaragüense y ha ratificado la soberanía colombiana de las islas y cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Usted ha dicho que no se puede aceptar la sentencia de esta Corte Internacional. ¿Por qué alentar al desacato de un fallo que más bien debería respetarse? Por lo siguiente, el mar Caribe es un mar muy pequeño. Colombia ha ejercido posesión histórica, pacífica, ininterrumpida sobre esas islas y sobre ese mar. Data de la corona española. Eso no es de última hora. ¿Y qué país aceptaría en esas condiciones, en un mar pequeño, donde ha ejercido una soberanía histórica, pacífica e ininterrumpida? Ningún país aceptaría que le quiten 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Por eso, querido amigo. ¿Por qué entonces Colombia fue a litigar a La Haya? Colombia no fue a litigar a La Haya. Fue la Corte de La Haya la que, a raíz de una demanda de Nicaragua, desconoció un acuerdo que se había hecho en 1930, que no solamente incluía las islas, los cayos, sino que también había definido el meridiano 82 como límite entre el archipiélago colombiano de San Andrés y la costa nicaragüense. Y la Corte de La Haya lo desconoce. Y no solamente lo desconoce, sino que le arrebata a Colombia 75.000 kilómetros cuadrados, donde Colombia había ejercido una jurisdicción eficaz, pacífica e ininterrumpida. 75.000 kilómetros cuadrados en un mar bien pequeño, que es el Caribe. ¿Cuál es la siguiente etapa entonces? ¿Es esta una estrategia diplomática? Porque el presidente Santos ha declarado en el mismo sentido que usted, o la diplomacia puede resquebrajarse. Hay muchos casos en el mundo donde algunos países han sentido la necesidad de apartarse de esos fallos. Por ejemplo, está el de Nigeria y Camerún. Y eso obligó a que más adelante interviniera Kofi Annan. Y después de fricciones, dificultades, han logrado acuerdos parciales. Yo escribía esta mañana en Twitter que en este momento, el principio para que en algún momento se llegue a una solución decorosa debe ser, a mi juicio, pero es el gobierno colombiano el que define. Espero que una decisión de esta naturaleza no se vaya a tomar en contra de una consulta del pueblo colombiano. Debe ser, a mi juicio, el principio para llegar a una solución decorosa, debe ser desconocer el fallo, rechazar el fallo. Seguramente sobrevendrán dificultades, fricciones, pero se tiene que llegar a una solución decorosa. Colombia no puede aceptar un despojo. 75.000 kilómetros en ese pequeño mar que le arrebatan a Colombia, sobre los cuales ha tenido una jurisdicción histórica, no es una solución jurídica, es un despojo. ¿Esas fricciones pueden llegar incluso al terreno militar? No creo. Y no se trata de eso. Lo que pasa es que los países no pueden, aquí no es, el dilema no puede ser o solución militar o entregar 75.000 kilómetros. Hay una cosa razonable. ¿Negociar con Nicaragua? Una cosa razonable es, ¿qué país acepta que le quiten eso? Ahora, el gobierno colombiano mirará el camino, pero yo sinceramente creo que estamos hoy ante un fallo que es un despojo, un desconocimiento de títulos jurídicos y de posesión histórica de Colombia, pacífica, que viene de la corona española. Y yo creo que un fallo que se constituye en un despojo no es solución. Mire, si uno permite que le mutilen la patria, mañana la misma patria se desmembra. Si se permite que la mutilen desde afuera, mañana se desmembra desde adentro. Hay expertos que sostienen, a la luz del fallo sobre el diferendo entre Colombia y Nicaragua, que La Haya ha sentenciado conforme
al pedido del Perú, en una demanda que mantenemos con Chile y que usted debe estar al tanto de establecer justamente el límite marítimo, porque no existe un tratado, esa es la posición peruana, que delimite la frontera marítima. ¿Cree usted que la decisión, o no cree que la decisión del presidente Santos de no aceptar el fallo puede traer consecuencias negativas en el derecho internacional para Colombia? Pues muchos países han tenido que apartarse de estos fallos, porque lo primero que tienen que hacer los países es defender su soberanía, su constitución, sus ciudadanos. Este fallo afecta los derechos de pesca de los ciudadanos de San Andrés. Es que ese es un mar de Colombia que pertenece a la ciudadanía del archipiélago de San Andrés. Si usted lee la Constitución colombiana define los límites, y aquí este tratado, este fallo, le está arrebatando a Colombia sus límites históricos. Porque existía ya un tratado. De 1930, que lo ha desconocido Nicaragua, y entonces ahora la Corte ha avalado ese desconocimiento de parte de Nicaragua. Y eso no se puede permitir. Era un tratado de límites marítimos específicos. Ese tratado definió lo siguiente. Primero, remontémonos a 1803. Todavía España en nuestros territorios. Colombia en ese momento estaba en la costa nicaragüense de Mosquitia. Demos el salto de 1803 a 1930. En 1930 se firma un tratado donde Colombia dice, mire, yo no tengo por qué estar en la costa de Mosquitia, esa es la costa de Nicaragua, yo no tengo por qué reclamar eso. En un acto de realismo, en un acto de de reconocimiento de los derechos de Nicaragua. Y Colombia se retira al meridiano 82. Y en una nota de ese tratado se dice, el archipiélago colombiano de San Andrés no podrá ir más allá hacia el occidente del meridiano 82. Si no puede ir más allá hacia el occidente es porque ese meridiano es el límite de aguas. En ese punto coincide, en ese punto ese meridiano coincide con el mar. El Perú y Chile mantienen hoy, así como Colombia y Nicaragua en esos años, una demanda marítima también en la Corte de la Haya. Y ya que para el Perú, como le comenté hace un momento, no existen tratados internacionales que definan la frontera marítima, a diferencia de lo que usted me comenta que ocurre en el caso de Colombia. Sin embargo, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿No cree que la actitud de Colombia puede ser repetida por Chile en el diferendo que mantiene con nosotros, al Colombia estar sentando un precedente de no acatar fallos internacionales? Primero, Colombia no siente ese precedente está sentado por muchos países. Pero es el más fresco, ¿no? Segundo, yo opino sobre lo de Colombia, querido amigo. Me veo en la obligación, yo soy expresidente de Colombia. Yo no puedo opinar sobre este tema que involucra a las hermanas naciones de Perú y Chile. Yo me limito a opinar sobre Colombia. Es mi deber. Yo fui 8 años presidente de Colombia. Encontré esa situación creada. Continuamos en la defensa de Colombia y hoy ocurre esto. Mal haría yo en quedarme callado o en asentir y decir, sí, entreguen esos 75.000 kilómetros. Eso sería un delito de lesa patria. Pero es lo más lógico que ocurra lo que le estoy comentando, es decir, usted es un líder que trasciende las fronteras de Colombia, esto es un líder regional. En ese sentido, lo obvio es que si Colombia no acata el fallo de la Corte de la Haya, Chile va a decir, oye, pero si Colombia no acata el fallo, entonces aquí básicamente el derecho internacional queda a un lado. No tiene por qué. No tiene por qué. Aquí hay circunstancias particulares. Una, Caribe es un mar muy pequeño. Dos, esa posesión de Colombia viene desde la época española. Tres, esa posesión la ha ejercido Colombia históricamente, pacíficamente, ininterrumpidamente. Cuarto, ese mar, los derechos económicos han sido fundamentalmente de los pobladores de ese archipiélago, que son los colombianos insulares, raizales de San Andrés, y a ellos les corresponde. Inclusive ese mar Colombia debe entender que no es para la Colombia territorial, sino para esa Colombia insular que es San Andrés.
En su reciente libro de memorias titulado No hay causa perdida, que he podido repasar a la ligera, no leer en detalle, que es lo que yo quisiera, usted hace un repaso de las acciones más trascendentales de su gobierno y relata el tránsito, evidentemente, de una Colombia asediada por los capos del narcotráfico, el terrorismo y la pobreza, a más bien a una Colombia prometedora, visiblemente más pacífica y estable, que es lo que como peruanos, incluso nosotros, hemos admirado estos años. ¿Cuáles son los costos, doctor Uribe, que enfrenta un presidente cuando decide reconducir el destino de una nación, y a qué peligros se enfrenta? Pues hay muchos riesgos y dificultades. Y cuando uno está convencido de aquello que le conviene a la nación, tiene que hacer caso omiso de los riesgos y dificultades. De atentados contra la vida, atentados contra la honra, incomprensiones, demandas, hay de todo eso. Pero primero está la patria, querido amigo. Mucho se dice sobre el estilo con el que ha gobernado Colombia, y hay quienes subrayan, y los peruanos incluso hemos hecho algunos paralelos entre usted y Alberto Fujimori, no necesariamente por cómo terminó Fujimori, sino sobre los modos como ambos encontraron primero un país en escombros, o un país asediado por el terrorismo, asediado por la pobreza, y de pronto recondujeron sus destinos, y más bien, con altos costos políticos y sociales, pues dejaron un país con una economía boyante. Creo que en eso podríamos subrayar los parecidos. Evidentemente, otra diferencia es que usted estuvo a punto de buscar una reelección, pero inteligentemente prefirió no hacerlo. ¿Cree usted que Fujimori fue un gran gobernante, un gobernante regular o un mal gobernante? No me haga entrar en los temas del Perú. Permítame entrar solamente en los de Colombia. Primero, fue una iniciativa popular, ajena a mí, la que propuso una segunda reelección para mi persona. Y había los votos. Yo siempre manifesté, y corrijo su equivocación, estimado periodista, que yo no estaba de acuerdo con perpetuar al presidente. Durante el año y medio de ese debate lo repetí. Dije, temo que le hagamos daño a la democracia perpetuando al presidente. Pero también manifesté mi preocupación porque las ideas que venían sirviéndole al país no fueran a tener continuidad. Preocupación muy válida. Lo mismo pensaba Fujimori. Perdóneme. Tercero, alguna razón hemos tenido en eso. Hoy hay preocupación creciente en Colombia por algún deterioro que ojalá el presidente Santos corrija. Cuarto, al presidente Santos lo eligió básicamente nuestro electorado con nuestras tesis. Quinto, nosotros tuvimos 3 políticas fundamentales: seguridad, promoción de inversión y política social. Le explico: seguridad con valores democráticos, con respeto a la independencia de instituciones, sin legislación marcial, con absoluto respeto a las garantías civiles y a los derechos políticos. Antes de nuestro gobierno, las violaciones de derechos humanos se mantenían debajo de la mesa. En nuestro gobierno, cualquier caso se ponía por encima de la mesa, a la luz pública, y se sancionaba. La seguridad de nuestro gobierno fue igual para los más cercanos amigos del gobierno y para los más radicales opositores. No le pido que ingrese en materias de política interior del Perú, pero de algún modo, ¿no cree que esa segunda reelección que buscaban sus seguidores, sus partidarios, usted no la buscó del todo basándose precisamente en la experiencia de Fujimori? Amigo, yo creo que las condiciones de cada país son las condiciones de cada país. Colombia es un país de 47 millones de habitantes. En 200 años de vida independiente escasamente ha tenido 47 años de paz. Yo he hecho política toda la vida. No aparecí en la política de la noche a la mañana para aspirar a la presidencia. Soy sobreviviente de muchos atentados. Cuando uno está inmerso en la problemática de su país, no piensa sino en su país. La mente no le da para mirar ejemplos o contraejemplos exteriores. Uno tiene que estar concentrado en la problemática de su país. Entonces, por ejemplo, cuando yo me abstengo de comentar estos temas internos del Perú,
o de aceptar estas comparaciones, pues lo hago con inmenso respeto por el Perú. Pero usted tiene que entender, cuando uno está frente a una problemática tan grave como la de Colombia, uno no mira qué pasa en el extranjero, uno se tiene que concentrar en la problemática interna de su país.